Muy bien. Conforme se sigan conectando los compañeros, que sigan visualizando lo que estamos generando. Decía que al final de cada fase se genere un hito, es decir, un punto de control. En este caso, por el ejemplo, le hemos puesto fin de fase. Me voy a ubicar en la fase estructural. Siempre las tareas se van a insertar sobre la tarea que usted está marcando. Entonces, marco la fase estructural, me voy al menú tarea, y me voy a la opción donde dice tareas. Aquí existe una específicamente que dice hito. Y mire, hito nuevo dice. Aquí le voy a poner simplemente fin fase 1 le voy a poner. Usted le puede poner fin fase cimientos, como usted desee, no hay problema. Y le voy a poner un color diferente, solamente por explicación. Como usted puede observar, al insertar esta tarea, ¿qué tiempo me salió de duración? Automáticamente me salió 0. Y si usted observa en el diagrama gráfico, se va a dar cuenta que sale un rombo. Ese es el símbolo de un hito. ¿De acuerdo? Similar proceso hago con la fase mecánica. Inserto un hito que dice fin de fase 2. Quisiera que lo sigan haciendo, usted también lo siga desarrollando en su máquina y con eso estaríamos más claros y sería la práctica más productiva. Fin fase 3. Y solamente por secuencia le voy a poner aquí un hito que diga fin fase 4. Considerando que aquí ya no debería poner nada, ¿verdad? Pero para tener una estructura y una secuencia nada más lo estoy colocando ahí. Y me faltaría pintarles a la fase 3, al fin de la fase 3 y al fin de la fase 4. Como usted puede observar, se generaron barras horizontales y unos símbolos como rombos que están identificando los puntos de control. Hasta aquí hemos generado lo que dice insertar debajo de cada una de las tareas. Dice al final de cada fase debe haber un hito con el nombre fin de fase. Mostrar la tarea resumen del proyecto y ponerlo como nombre proyecto construcción en mi casa. Utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas. Muy bien. Y aquí dice las tareas piso y llenado de techos son de duración fija. Ya, vamos a ver cómo resolvemos eso. Primero, perdón, vamos a hacer que cada uno de estos elementos pertenezca a la fase estructural, es decir, columnas, paredes, piso, encofrado de techo, llenado de techo y fin de fase, que sea de la fase estructural. Marco todos los elementos, me voy a la opción tarea, en la opción aplicar sangría a la tarea, hago clic y mire. Se generó un corchete acá en la parte superior y pertenecen a cada una de estas fases. Si yo hago clic aquí, en la fase estructural, como que se ocultan, mire. ¿Sí? 7. Aquí dice 10 días, dice. ¿Esto por qué sucede? Porque aún las tareas no están vinculadas. ¿Cómo voy a vincular? Voy a marcar las tareas. Me voy a la opción tarea. Y aquí hay un... Una consulta, por favor, para que le Dígame. vincule desde la primera tarea, porque no le está tomando en cuenta la fase 1. Ah, sí, perdón. Entonces la fase 1 sería
Esto de aquí, preparar terreno, hacer la fase, fin de fase. Le doy una sangría, ¿sí? Y aquí, en el menú tarea, hay un símbolo que dice vincular las tareas. Mire. Y ahora, usted se puede dar cuenta que están una tarea, sale una flechita, finaliza una tarea, comienza la otra. Finaliza una tarea, comienza la otra. ¿Sí? Porque Alito le está considerando como tarea. Similar proceso hago con la fase 2. Como ya está generada la sangría, simplemente vinculo la tarea. Y miren en el diagrama de Gantt cómo se va cambiando la estructura de las barras. Similar proceso hago con la fase mecánica. Primero una sangría y una Jorge, vinculación. Díganme, hay un pequeño error ahí en preparar terreno, es un día, no una semana. un día. Ya, no hay Ahí, sí, problema. Recuerden que esto gracias. es diferencial. Usted utilice lo que está en la plataforma, pero gracias por... Ahí estaríamos bien. Correcto. Ya, muy bien. Una consulta, por favor. Dígame, En este momento están vinculadas por cada fase, ¿verdad? por cada fase. Pero, pero estamos viendo que cada fase inicia al mismo tiempo. Eh, ¿Cuándo se le vincula para que sean diferentes las fases? O sea, Ya vamos a eso. ya, Acabemos de listo. vincular las fases 3 y la Ya, fase 4, que sería una sangría y una vinculación. En este caso, como dice el compañero, si usted se da cuenta, gráficamente, cada fase es independiente. ¿Sí? En los gráficos se ve que aquí hay una fase, aquí hay otra fase, aquí hay otra fase. Estos símbolos, como corchetes invertidos, se conoce como tareas resumen. Se conoce como tareas resumen. Y me faltaría vincular las fases. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo dos formas. Minimizo las fases, marco las fases y simplemente hago una vinculación. Abro las fases. Y miren cómo se vinculó. Aquí me faltó vincular. Esa sería una forma. Otra forma sería la siguiente. Abro las fases. Para no estar haciendo esto, de estar abriendo las fases, en este caso son pocas, no hay problema. Pero si fueran más de 20, ya se complica. Me voy al menú Vista. Voy al menú Vista. Esquema. Y aquí pongo nivel 3. Y mire, ya visualizo todas las fases. Esa es una forma de visualización. En la estructura del PDF me dice que vincule todas las fases. Una pregunta, en esa estructura enlazamos las fases solo con fin comienzo, Sí, en este porque caso estamos solo, por el ejemplo estoy fin comienzo. Ya vamos a seguir con la estructura ya, que está propuesta. ok. Ya, porque recuerden que hay tareas que pueden comenzar al mismo tiempo o tareas que pueden finalizar al mismo tiempo. Sí, Claro, porque eso es importante porque esa secuencia nos va a permitir saber qué holguras tenemos en cada fase y cuál exacto. va a ser la ruta crítica. Claro. Ya. Pero por el momento estamos fin comienzo, es decir, finaliza una tarea y comienza la siguiente. Y luego, conforme ya ustedes vayan manejando un poco mejor esta estructura, ya va a ser más sencillo lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Entonces decía que tenía que vincular todas las fases. Me ubico en la primera tarea de la siguiente fase y trabajo con las actividades predecesoras. Predecesora quiere decir que es una tarea anterior. Busco cuál es la tarea anterior. En este caso es fin de la fase. Recuerden que es una tarea que tiene duración 0, pero sigue siendo una tarea. Y aquí coloco el número, de 4, lo coloco aquí.
Y miren cómo la flecha le vinculó desde el hito, que es este rombito, hasta el inicio de la siguiente tarea. Similar proceso hago con la otra fase. Y aquí me correspondería el número 10. Y usted gráficamente puede ir observando cómo las flechas se van generando. Arriba sería 11, disculpa, Jorge. Así es, perdón. Muy bien, están atentos. ¿Y aquí qué número sería? Alguien que me ayude. 15. 15. Muy bien. Muy 15. bien. Gracias. Muy bien, están atentos. Y como usted puede observar, en el diagrama de Gantt se hizo uno a continuación de otro. ¿Sí? Eso quiere decir que finalice una tarea y comienza la siguiente. Finaliza una tarea y comienza la siguiente. Utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas, ya lo hemos hecho. Las tareas piso y llenado de techo son de duración fija. Las tareas piso, voy a ponerle un color referencial nada más, que es lo que queremos trabajar. Piso y llenado de techo son de duración fija. Permítanme. Voy a dejar de compartir para compartir el manual. Bien. Dentro del manual tenemos los tipos de tareas. Tenemos 3 tipos de tareas. Tareas de unidades fijas, de duración fija y de trabajo fijo. Página 34-35 del manual para que tenga más referencia. Sí, revise esa parte y tiene que ver con el trabajo. El trabajo es igual a duración por unidad. Este cálculo de esta fórmula ya lo hace automáticamente el programa. Sí, tiene que ver con el esfuerzo. Muy bien. Solamente es una referencia para que sepa de dónde tenemos y por qué lo cambiamos. Entonces, déjenme dejar de compartir esto y regresar a nuestro proyecto. Piso. ¿Cómo lo hago de duración fija? Hace doble clic. Al hacer doble clic, usted tiene la información de la tarea. La información general, la información de las predecesoras, es decir, la que está antes, los recursos que va a ocupar posteriormente, veremos, avanzados. Y en avanzados, aquí tiene el tipo de tarea, unidades fijas. Pero me decía que esto sea de trabajo fijo. Eso quiere decir que el recurso que va a ser asignado a esta tarea no puede cambiar. Es decir, debe ser ese recurso y no puede ni ser ni más ni menos. Duración fija creo que era... ¿Duración fija? De duración fija, sí, perdón. Sí, duración fija. Duración fija. Esto quiere decir que el tiempo de la tarea no puede ser cambiado. Si dura una semana, Jorge, dígame. en el caso de avanzado, en mi caso, no tengo posibilidad de escoger, debo haber, no sé, restringido algo. Hagamos No, una no me cosita. sale unidades fijas. Hagamos una cosita. Luego de que acabe esto, comparte su pantalla para ver de qué proyecto es y qué problema tiene, ¿de acuerdo? Ok, ya. Ya, con eso podemos solventar, porque estoy un poco perdido, así no lo identifico. Dígame. Jorge, una pregunta. Sí, Estamos hablando de esto en condiciones normales, ¿no? sí, en ¿Qué condiciones pasa cuando hay circunstancias que pueden afectar el futuro del proyecto, tanto pueden ser climatológicos, sociales, económicas? ¿Tendríamos que ajustar el cronograma de las tareas? claro. Bueno, hay algunas Eso, circunstancias que sí podemos considerar, por ejemplo, los feriados, las vacaciones y todo eso dentro del calendario. Pero hay otras circunstancias que ya se sale de las manos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paro es, que se haga, sí, o la pandemia exactamente. mismo que se generó. Eso es lo que Ya, estamos viviendo. Ajá. sí, Pero eso ya ya, no, Jorge, ya eso hay ya que es hacer en una considero que eso ya es en la reprogramación. implementación. Sí, hay que hacer una reprogramación.
¿Cuál Sí, es la el finalidad? de Dentro de implementación. la planificación, ustedes generaron un objetivo general y un objetivo específico, ¿verdad? Lo que nosotros debemos hacer es tratar de ajustar los objetivos específicos a resolver el objetivo general. No puedo cambiar el objetivo general porque estaría cambiando el proyecto, ¿de acuerdo? En este caso, cuando se genera este tipo de elementos, por más holguras que yo maneje, ya se va de las manos y toca hacer una reprogramación. Para eso me va a servir lo que es la línea base, ¿de acuerdo? Que posteriormente lo veremos. También vamos a tener una videoconferencia para aclarar estos temas. ¿Sí, Otra compañero? consulta, por favor. Ok. Dígame. Una consulta ahorita que estamos en la parte de calendarios. En este caso le hicimos una programación de lunes a viernes con horario fijo. Cuando se trata de obra pública, uno tiene un plazo calendario que quiere decir que tengo 90 días e incluye esos días sábados y domingos, o sea, no importa porque ese día sí corre y hay que cumplir. ¿Cómo se trabajaría en ese campo? En este caso, el sábado y el domingo lo hacemos laborable, como que fuera un día normal, con la jornada que necesite trabajar. Ah, lo ¿Se hacemos de acuerda? corrido, no hay Claro, ¿se problema. acuerda que solamente escogí de lunes a viernes? En este Así caso es. tendría que escoger de lunes a domingo, o de De lunes a lunes. sábado, en una sola jornada, y el domingo en la jornada que necesite trabajar. Ah, ya. Es que supongamos, yo tengo que programar para que el proyecto me dé una en 90 días. O sea, los Ujú. 90 días me toma lunes, así sea feriado, así sea todo, Claro, claro. así es, O sea, tu proyecto sería de corrido y no tendría excepciones, por ejemplo, exacto, no tiene claro, excepciones ni días no laborables. ni días no laborables. Entonces, su Ah, ya, proyecto iría de lunes a domingo, con el ya, horario correspondiente que necesite trabajar. Se ya. lo puede Per- configurar así. Perfecto, listo, ya, Ya. gracias. Lo que no les recomiendo es que, por ejemplo, en este momento que yo ya programé todo esto, cambia el tiempo de trabajo. Si yo cambio en este momento, mi proyecto ya cambia por completo y por ahí voy a tener algún error que no voy a poder identificar y va a ser más fácil volver a realizarlo. ¿De acuerdo? Eso no es recomendable. Lo Jorge, una recomendable es, consulta. Muchas gracias. dígame, De acuerdo a lo que usted me dice, entonces es importante solo tener la fecha de inicio del proyecto, porque si le ponemos con la fecha final del proyecto, el programa, el software nos va a dar algunas claro, restricciones. Pues claro, no vamos a poder programarlo adecuadamente. exacto. Y de hecho, como ustedes vieron, solamente programamos la fecha de inicio. Y el software nos va a dar un estimado de cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y la Porque fecha, Jorge, y la fecha de estado es para cuando yo tengo, se tiene programado el corte, ¿no es cierto? el corte, sí. Cuando yo quiero hacer un informe o un reporte al corte. Por eso la fecha límite, si ustedes se observan aquí, en la información de la tarea dice no está disponible. NOD significa que no está disponible. Ya, Pero para hacer gracias. el informe, yo necesito hacer desde acá, información del proyecto y la fecha de estado. Ahí, O sea, en esa fecha de estado le ponemos cualquier corte del proyecto. claro, cualquier corte. Ya. Y ahí le va a dar el reporte con respecto a esa fecha. ¿Por qué? Porque si usted le deja así y hace un reporte, va a ser el reporte como que el proyecto ya haya concluido, porque el software no va a identificar, sí, sino va a simular lo que nosotros le estamos poniendo. ¿De acuerdo? Ya, gracias. Muy bien. Estábamos dentro de lo que es llenado de techo, duración fija. Doble clic, sale la información de la tarea, general, los elementos que tenemos, general, los elementos que pertenecen a la tarea, el tiempo de duración, aquí también lo puede cambiar. Por ejemplo, si dice que es un día, pero es estimado, no sabe que va a ser completo, le puede estimado, ¿sí? Y va a ver cómo sale un símbolo de pregunta en su programa. Le quita este estimado y dice que sea de duración fija. Duración fija, como decía, no puede cambiar el tiempo. Aceptar. Para que no cambie el tiempo, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, en este caso dice llenado de techo. Dice que tiene que durar un día. O sea, no puede cambiar el tiempo. Tiene que ser un día y punto, se acabó. ¿Qué tendría que hacer? Colocarlo como fijo.
Duración fija, tipo de Ya. tarea, duración fija. Sí, duración fija, correcto, eso es lo que estamos diciendo. Pero, por ejemplo, digamos que Juan López, porque ya por ahí están los recursos, ¿cierto? Solamente va a trabajar al 50%. Eso quiere decir que va a trabajar medio tiempo, por ejemplo. En medio tiempo no lo va a llenar, no va a acabar el techo, ¿no es cierto? No va a acabar esta tarea. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Asignar más Recursos. recursos, ¿de acuerdo? Para que esa tarea cumpla esa condición, ¿qué es lo que va a hacer? Asignar más recursos, ¿de acuerdo? Y con eso va a cumplir, si yo pongo otra persona que haga esto, ya van a completar en un día. Eso es lo que quiere decir. Aquí tengo un error. Muy bien. Ya están vinculados. Ya está de duración fija. Y dice que al final ponga una tarea resumen. Minimizo las fases, marco las fases, me voy al menú tarea y aquí en la parte superior dice resumen. Y aquí voy a poner proyecto o mi proyecto, creo que es. Bueno, el nombre lo ponen ustedes, no hay problema. Mi proyecto construcción. Construcción. Y si usted se da cuenta, es una tarea resumen que abarca a las demás tareas y debe salirme 49.5 días. Eso es lo que se va a demorar mi proyecto en desarrollarlo en condiciones ideales. Recordemos que no estamos generando holguras, recordemos que no estamos poniendo los recursos aún. Por favor, ¿podría repetir cómo le puso la tarea resumen? Claro. Marco, las fases las minimizo. Marco todas las fases. Me voy al menú tarea. Al lado de, sobre la tarea hito que insertamos, existe una tarea resumen. Hago clic ahí. Y aquí simplemente pongo el nombre. Mi proyecto. Construcción. Y mira, hago clic ahí. Y ya tengo el resumen de mis tareas. ¿Cuál es la finalidad? Ver un tiempo aproximado de duración de mi proyecto. Ahora ya tengo un estimado de 49.5 días, ¿verdad? Esto es lo que mi proyecto se demoraría. Bueno, obviamente ya está la planificación, está el cronograma, están las tareas que estamos generando aquí. Y en teoría, yo debería demorarme 49.5 días. Sí, en teoría. ¿Por qué todavía no pongo recursos? Puede ser que por los recursos se demore más o por los recursos se demore menos si asigno más recursos. Pero si asigno más recursos, también tengo que asignar más presupuesto. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Preguntas hasta aquí. Espero que lo sigan haciendo en su computador también para que tenga referencia y vea cómo lo está generando. Y prácticamente ese es el taller que usted tiene que desarrollar y subir a la plataforma. ¿Preguntas? No. Muy bien. En la siguiente parte dice vincular tareas. Dice, la fase cimiento, esta propuesta ya está cargada y dice ejercicio sesión 2. Eso deben tenerlo a la mano para poder trabajar. La siguiente videoconferencia vamos a realizar de la misma manera el trabajo con la siguiente parte. Dice, la tarea hacer la base comienza cuando termina la tarea preparar terreno. Hacer la base. Entonces vamos a ir revisando. Déjame compartir la pantalla. No está compartiendo pantalla. Ya, en este momento. Para no estar haciendo clic en cada uno, me voy al menú Vista, Esquema, Nivel 3, y puedo visualizar todo. Entonces dice, según la propuesta,
La tarea hacer la base comienza cuando termina la tarea preparar terreno. Entonces, hacer la base comienza cuando esta finaliza. Está bien vinculado, no hago nada más. En la fase estructural, la tarea paredes se inicia cuando termina la tarea columnas y vigas. Paredes se inicia cuando termina esta tarea de acá. En el gráfico vemos y no hay ningún problema. La tarea piso se inicia conjuntamente con la tarea paredes. La tarea piso, estas dos inician al mismo tiempo. Dentro de la plataforma se colocó un video con la estructura de fin, comienzo, comienzo, fin, 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 comienzo, comienzo. ¿Sí leyeron esa estructura? Sí. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que las tareas van finalizando una, comenzando la siguiente. Comenzando las dos al mismo tiempo o finalizando las dos al mismo tiempo. Eso es lo que quiere decir. Pero manejar estos conceptos de fin, comienzo, comienzo, fin y todo eso al principio es un poco complicado. Entonces dice que paredes y piso comienzan, a ver, paredes y piso y paredes se inician juntas, dice, al mismo tiempo. Entonces quiere decir que cuando comienza piso también comienzan paredes. Voy a hacer doble clic. Como no me acuerdo eso, fin, comienzo, comienzo, fin, voy a hacer doble clic en piso. Me voy a sus predecesoras. Busco la tarea paredes. Y aquí tengo la estructura. Fin, comienzo. Y aquí van a tener toda la estructura. Fin, comienzo, 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 fin, fin, fin a comienzo. Como dice comienzo, comienzo. Mira. Marcamos estas dos. Y mira. Comienza y comienza. Gráficamente se ve que las dos inician al mismo tiempo. ¿Sí estuvo claro o es necesario repetir? Por favor, vuelva a repetirlo. Muy bien. Dice que las tareas paredes y piso comienzan al mismo tiempo. Por mi ejemplo, no, pero puede ser cualquier tarea que usted necesite que comiencen al mismo tiempo o que finalicen al mismo tiempo. Entonces, como no recuerdo esos conceptos de fin, comienzo, 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 fin, fin, comienzo, fin, me ayudo con las opciones que tiene el proyecto. Me ubico en paredes, perdón, me ubico en pisos, doble clic, me voy a predecesoras, busco la tarea que sea la que yo quiero generar el comienzo, en este caso es paredes, y dice comienzo, comienzo. Y pongo aceptar. Y gráficamente se visualiza que empiezan al mismo tiempo. Muy bien. Por ejemplo, esto ya no es parte de la estructura para que usted siga desarrollando, solo es una explicación. Voy a tomar esta tarea electricidad. Y dice que genera una posposición. También está dentro del manual a qué es lo que se refiere posposición. Hago clic en la tarea electricidad. Me voy a predecesoras. La predecesora es plomería. Y aquí dice pos. Esta pos es posposición. Y le pongo 5 días, por ejemplo. Mire. Posposición es más. Y si le pongo menos, se considera como un retardo. ¿Sí? Y gráficamente usted puede observar. Muy bien.
Por ejemplo, si quisiera, Una pregunta, en la tarea de electricidad no entiendo la parte de posposición porque no lo entiendo al gráfico, ya, en el diagrama de Gantt. este es un retardo. Cuando le pongo menos, es un retardo. Cuando le pongo más, es una posposición. Pero es en la etapa de planificación, cuando yo le pongo la posposición o es en la implementación. En la implementación. Si se da cuenta en el gráfico, cómo subió este gráfico de aquí a acá, eso es la holgura que va a manejar. ¿Sí? Ujú. Y si Es le como si pongo comenzara menos, 5 días antes o 5 días después de haber concluido o del fin del anterior sí, podría ser. tarea. Sería después en este caso. Si Claro. le pongo menos, sería antes. O sea, el Si le criterio pongo de posposición en sí, ¿qué quiere decir? posposición, quiere decir que aumenta el tiempo. Y Ya. retardo quiere decir que disminuye el tiempo. A Ya. esto, estos retardos o posposiciones son lo que se considera como holguras. Ya. Porque si yo me aumento aquí 5 días, quiere decir que tengo 5 días más dentro de mi planificación, de mi implementación sería en este caso, Ya. para poder entregar este proyecto. ¿Sí? Ya. Ya. En el ejemplo, está solicitando algo parecido. Ya. Y Decoración. ya, la decoración dice empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%. ¿Eso cómo lo podría solucionar? Quisiera ver cómo lo hacen. Sería 19, coma. A ver, Yo le hice manualmente, es decir, tomé la actividad 18 y de ahí le dividí para dos, o sea, adicional 2 días más. Pero claro, es manualmente, no sabiendo que la duración es 4 días. ¿qué pasa aquí? Una consulta, por favor. Dígame. ¿La vinculación está correcta con el fin de fase? Porque supongamos, el comienzo de la nueva fase, por ejemplo, de plomería, de la ¿Ya? fase mecánica, está vinculada con el fin de fase 2. ¿No debería ser vinculada con la anterior tarea, con el llenado de techo, más no con el fin de fase? A ver, recuerden que el fin de fase, claro, lo que usted dice tiene razón, pero el fin de fase en este caso, para mi ejemplo, es una tarea. Es como que aquí pusiera o el pintado de techo, por ejemplo. ¿Ya? Es una tarea más, por eso está vinculado así. Oh, ya. Entonces, el fin de fase sí puede considerarse una tarea porque va a ser va a tener la terminación en la última tarea. Claro, sí, se puede considerar. En este caso, por el ejemplo, le pusimos hito para continuar Ya. con el ejemplo nada más. No, Ya. no es una tarea, sino más bien es un punto de control, A porque ver, la tarea termina en la penúltima a la que viene a la fin de fase. Que fin de recuerden que, fase es un a ver, punto Pero para nada las por más. favor, vinculaciones escúchenme. con pero Por para las favor, vinculaciones escúchenme. con las siguientes. Por favor, escúchenme. Un hito es una tarea. ¿Cuál es la Ok. condición? Que la duración sea 0. En este caso le puse fin de fase. Puedo poner entrega de informe. ¿Sí? Un hito Sí. sí es un punto de control, pero es una tarea de duración 0. Ujú. Ahora, si usted quiere que el proyecto se vincule, tiene que vincular con los hitos que están dentro de su proyecto. Porque recuerden que es una tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Podemos hacer el ejemplo de la fase mecánica, la número 27, el ítem 27. La tarea de plomería debe tener una posposición de 5 días después de terminada la tarea de llenado de techo. Es que con eso ya les doy resolviendo todo el ejercicio. Quiero que esas partecitas hagan.
porque solamente les faltaría concluir esa fase y la fase de acabado mecánico del 50%. Ujú. Eso les faltaría hacer. Sí. Porque lo último que les voy a indicar es el código EDT. El código EDT simplemente es la verificación de los códigos de cada tarea. Usted hace clic derecho, pone insertar columna y aquí busca EDT. Las personas que tengan el project instalado en inglés tienen que poner WBS. Está especificado en el manual, también está especificado en la propuesta, WBS. Y si usted se da cuenta, miren cómo le fue generando el código. 1.2, 1.21, de acuerdo a las tareas. 1.3, y aquí estaría el 1, que es el proyecto. ¿Sí? Por cuestión de tiempo, porque ya nos hemos consumido ya casi 2 horas, sería el aporte de esta sesión. Genérenle en esa partecita. Si tienen alguna consulta, alguna duda, escríbanlo por mensajería interna. Contestaré para todos, para que todos tengan referencia. Y si no hay ninguna pregunta, o alguna pregunta que tengan, alguna inquietud, completen el deber, que sería hasta el día de mañana que tienen que entregar. Y con eso estaríamos listos con esta sesión. Sí, por favor, buenas tardes. Si fuera posible que pudiera subir la sesión de hoy también a la plataforma. La grabación, Ajá, sí se la va a subir, no se preocupe. muchas gracias. Muy bien. Completen, por favor. Revisen los manuales. El manual de Project está claro. Las presentaciones están claros. Los ejemplos que estamos generando son similares a los que estamos solucionando en este momento. De hecho, es el mismo ejercicio. Tendría que completarlo y el taller estaría prácticamente listo. Sí. Gracias, compañeros. Jorge, una pregunta. Dentro de la plataforma está para entregar este deber hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Ya le va a cambiar hasta la noche. Hasta la noche, ya. ¿ya? Sí, porfa. Gracias, compañeros. Una buena tarde. Suerte. Cuídense en la medida de lo posible. No salgan. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Jorge, no sé si es que me escucha. Gracias. Gracias. Buena tarde. Jorge, no sé si es que me escucha. Se me acaba el enlace. Si me escribe por interno, por favor. Justo tengo este inconveniente. Le estoy tratando de enviar un mensaje por interno, pero no se me va. Estoy así desde el día... Voy a hacer un nuevo enlace y se conecta, por favor, ¿ya? Al mismo, ¿verdad? Sí, al mismo. Gracias. Ya se acaba este y al mismo se conecta, ¿ya? Las personas que quieran más.